Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 33. Haciéndolo oficial. ¿En qué parte de la ciudad exactamente se encuentra esta sección de la muralla?, preguntó Steve mientras entrecerraba los ojos hasta donde le permitía la vista para ver si podía encontrar la gruta. Está más o menos al noroeste, dijo Tiona mientras señalaba en otra dirección. Mira, ahí está la casa de nuestra familia en el norte. Si estamos a la izquierda, entonces estamos al oeste, pero todavía estamos bastante más arriba en la ciudad, justo en las afueras. Entonces eso significaría que mi hogar familiar está al otro lado de la ciudad, casi exactamente en toda su extensión. Concluyó Steve antes de volverse hacia las chicas. ¿Quieren venir a mi casa un rato? Ah, ¿sí? Tiona sonrió con picardía. ¿Ya nos estás invitando a casa, Steve? Vaya, eres un tipo atrevido. Steve le dirigió una mirada seria y cariñosa, intentando refutarla al principio antes de reconsiderar su elección de palabras. En lugar de seguir adelante con lo que originalmente quería decir, decidió decirle lo opuesto a lo que ella quería oír. Bueno, yo estoy dentro si tú también lo estás. Se encogió de hombros. ¿Eh? Tiona miró 2 veces, sin esperar eso en absoluto. Bueno, si estás lista, Tiona, entonces supongo que yo también lo estoy. Solo digo que por un momento te veías muy ansiosa. Estaré más que feliz de complacerte. Realmente eres un pervertido. Tiona intentó empujarlo, pero hizo un pequeño puchero cuando descubrió que se estaba empujando hacia atrás porque él se mantenía firme como una roca. Solo cuando se trata de ti, dijo Steve sonriendo. Después de todo, ahora eres mía y no pienso dejarte ir. Supongo que podría acostumbrarme a eso. Tiona se envolvió alrededor de su brazo y apoyó la cabeza ligeramente sobre su hombro. Después de todo, yo tampoco te dejaré ir. Steve se rió entre dientes y la abrazó más fuerte. Un ruido de Ice hizo que ambos la miraran y la encontraron con la cabeza ladeada y con expresión perpleja. ¿Qué pasa, Ice?, preguntó Steve. ¿Qué dijiste que hizo feliz a Tiona?, preguntó Ice. No lo entiendo. Tiona y Steve compartieron una mirada. Puedo ver por qué dijiste que necesitabas enseñarle mientras están conmigo, dijo Steve. Sí, no tienen ni idea de lo que es hablar sobre cosas de adultos, dijo Tiona. Pero estoy segura de que esa parte de ella te parece adorable, Steve. Sí, supongo que tienes razón, dijo mientras él y Tiona comenzaban a reír. Ice hizo pucheros y sus mejillas se pusieron un poco rojas ya que creía que ambos se reían a su costa. Empujó a Tiona al ver que no podía mover a Steve mientras la amazona seguía riendo, incluso mientras Ice golpeaba con sus puños el costado de la amazona. No te preocupes, Ice. Se rió Tiona mientras golpeaba los puños de Ice con la mano. No nos estamos burlando de ti. Lo entenderás muy pronto. Sí, convino Steve mientras le tendía la mano. Vamos, no te enojes. Simplemente me pareció lindo, eso es todo. Ice cesó su pequeño berrinche y se sonrojó un poco mientras miraba su mano. Vamos, pensé que te gustaba tomarme la mano. La animó Steve. Tenemos que ir a algún lado. ¿Te gustaría venir a ver dónde vivo? ¿O prefieres ir a casa? Puedo dejarte allí si quieres. A mí también me gustaría ir contigo, dijo Ice mientras tomaba su mano. Bien, dijo Steve mientras sostenía a sus nuevas novias a su lado. Porque de hecho tengo regalos esperándolas a las 2 allí. Es por eso que quiero llevarlas conmigo. ¿En serio?, preguntaron ambos. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio?, siguió Tiona. Porque no quería que te sintieras obligada a venir conmigo y te los habría dado más adelante. Steve miró entonces en dirección a la gruta. Sin embargo, es una distancia bastante larga. Supongo que no les apetece mucho ir caminando hasta allí, ¿verdad? Bueno, es bastante largo, dijo Ice. No podemos correr hasta allí. Sí, nuestra resistencia no es como la tuya, Steve, dijo Tiona. A menos, por supuesto, que quieras llevarnos en brazos mientras corres hacia allí.
¿Y que el viento en tu cara te estire las mejillas hasta que no puedan volver a subirlas? Preguntó Steve. Tengo una idea mejor. El jugador metió la mano en el bolsillo y buscó algo pequeño. Lo encontró, lo sacó y las chicas vieron en su mano algo que parecía una flauta en miniatura, con un solo agujero. ¿Qué es eso?, preguntó Tiona mientras acercaba su rostro al objeto para estudiarlo. Se llama silbato para perros, dijo Steve. Lo hice yo mismo. Es una flauta pequeña especial que produce una nota singular, uno que solo los perros y otros animales pueden oír, pero los humanos no. No estoy seguro de los elfos, pero si quieres, te lo puedo dar para que vuelvas loco a Vete cuando termine con él. Por favor, hazlo, dijo Tiona con estrellas en los ojos. Es un ruido doloroso. Bueno, solo lo he usado con Betsabe y nunca ha tenido problemas con eso. Pero supongo que si lo haces con frecuencia, probablemente la volverás loca. ¿Vas a llamarla ahora?, preguntó Ice, recordando al gran lobo amistoso que una vez había intentado matar. Batseba era igual que su padre en el sentido de que protegía a aquellos que se encontraban en problemas en la mazmorra. La warg incluso había estado dispuesta a tirar de carros o llevar gente cuando los aventureros estaban cansados. Ice nunca había podido montar a la loba ella misma en ningún momento. Sí, Ice. Eso es exactamente lo que voy a hacer, dijo Steve mientras se llevaba el silbato a los labios. Espero que pueda oírlo desde aquí. Steve sopló el silbato y una nota silenciosa se extendió por toda la ciudad. Mientras lo hacía, varios hombres bestia tipo perro y tipo gato se llevaron las manos a los oídos y se encogieron ante lo que para ellos era un ruido estridente que salió de la nada. Pero por desafortunados que fueran, el verdadero objetivo del silbato levantó las orejas al oír el llamado de su papá. Al instante se puso de pie y usó sus grandes orejas, girándolas en diferentes direcciones para localizar de dónde provenía. Tan pronto como encontró el punto de resonancia general, saltó sobre la gruta y voló sobre la muralla para aterrizar fuera de la ciudad. Usando el nuevo poder en sus piernas que Steve le había dado con sus órdenes, corrió completamente alrededor de la ciudad, corriendo al lado de la pared mientras pasaba rápidamente junto a las patrullas de la ciudad que solo registraron una ráfaga de viento que pasó junto a ellos antes de que una nube de polvo los golpeara en la cara y la tierra entrara en sus fosas nasales y bocas. Pronto, la warg captó el olor de su padre en el viento y, centrándose en su nariz, olfateó su ubicación exacta. Una vez que llegó al lugar donde creía que estaba, saltó hacia la pared y aterrizó justo frente a los tres que la esperaban. Betsabe se acercó a ellos al galope, pero se detuvo cuando finalmente se dio cuenta de quién estaba allí con Steve. «Hola, cariño. Perdona que te haya molestado, pero necesito que nos lleves de regreso a casa». Steve le frotó el hocico. «Puedes hacerlo por nosotros». Batseba miró a Tiona y Ice antes de volver a mirar a Steve y resoplar un poco inquisitivamente. «Sí», admitió Steve. «Lo son, ahora estoy con las dos». Pasaron unos momentos antes de que la warg comenzara a gritar de alegría y comenzara a rodear a las chicas, frotando su cara y su costado contra ellas mientras casi las derribaba de la emoción. Ice estaba un poco sorprendida por lo hiperactiva que se había vuelto de repente la warg, pero Tiona lo tomó con calma, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de la warg mientras Batseba la miraba y comenzaba a lamerle la barbilla fervientemente. «Ja ja ja», se rió Tiona. «Está muy feliz con esa noticia, ¿no? Ella también fue una de las que me dijo que las tomara a las dos como mis novias», admitió Steve, y sus mejillas se sonrojaron un poco al oír esa última palabra. Ella fue bastante insistente y militante al respecto. «Supongo que ustedes dos eran las únicas chicas que le gustaba que se acercaran a mí. Literalmente te llama mamá mientras te lame, Tiona». «¿En serio? ¿Mamá?». Las mejillas de Tiona se sonrojaron un poco más antes de sonreírle al feliz rostro de Luargo. «Bueno, si así es como me llama, entonces supongo que está bien». «Steve». Ice le llamó la atención. «¿Cómo entiendes lo que está diciendo? ¿Qué quieres decir?». «Sí, yo también me di cuenta», dijo Tiona. «Todo lo que oímos de ella son sorbos, gemidos y gruñidos, pero tú le hablas como si estuviera diciendo palabras específicas. ¿Cómo la entiendes?».
Steve hizo ademán de responder antes de detenerse a pensarlo. Y ahora que lo pensaba, las chicas tenían razón. ¿Cómo era posible que nunca se diera cuenta? Betsabe no pronunciaba ninguna palabra y lo único que hacía era emitir sonidos. Pero de alguna manera él entendía su lenguaje a la perfección, aunque nunca antes había sido capaz de entender el lenguaje animal. Era una de esas cosas que formaban parte de su personaje en el juego, porque descubrió que era un combatiente magistral como Steve de Minecraft que podía superar a la familia Loki combinada, y sin embargo, antes de venir a este mundo, nunca había tenido un arma en la mano. Las armas eran cosa de su primo Alexander. ¿Era comprender a Batseba una de esas habilidades dadas? No lo sé. Reconoció Steve. Supongo que lo aprendí en algún momento. La tengo desde que era una cachorra, así que tal vez sea un hecho. Betsabe se dio la vuelta y lo miró con aire de suficiencia, como diciendo, sabía que te gustaban ambas. Steve puso los ojos en blanco y le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Vamos, vámonos. Se montó en la warg y se acurrucó sobre su espalda. Luego, bajó las manos hacia las chicas. Bien, ¿quién se sienta delante de mí y quién se sienta detrás? Tiona y Ice intercambiaron una mirada antes de que la amazona sonriera, como si estuviera planeando algo. Me sentaré detrás, anunció Tiona mientras montaba a Warg y rodeaba el torso de Steve con sus brazos desde atrás. Ice, tú ponte delante de él. Ice extendió la mano con vacilación y la retiró por un momento mientras sus mejillas se pusieron rojas. Sacudió la cabeza y la extendió con firmeza y Steve la levantó frente a él. Steve entonces se dio cuenta de que en el lugar específico en el que estaba sentada Ice, la espalda de Batseba era demasiado ancha para que Ice pudiera agarrarla correctamente con sus rodillas. Así que iba a tener que sujetar a Ice por detrás tal como Tiona lo estaba haciendo con él. Él miró de reojo al amazon al darse cuenta de por qué Tiona estaba tan feliz de sentarse detrás de él. Tiona simplemente actuó inocentemente y silbó mientras miraba a cualquier lado menos a él. Él sacudió la cabeza con un suspiro mientras se daba la vuelta nuevamente y se dirigía a Ice. Ice, voy a tener que sujetarte, ¿de acuerdo? No quiero que te caigas mientras Betsabe está corriendo. Está bien, respondió Ice mientras levantaba los brazos, lo que le permitió poner sus propios brazos alrededor de su estómago y sostenerla allí. Ambas chicas notaron que su rostro se enrojecía un poco más y Tiona se rió para sí misma ante el hecho de que el hombre más poderoso del mundo fuera tan tímido cuando se trataba de una interacción física como esta. Steve tosió para liberarse de la tensión mientras agarraba los costados de Batseba con sus rodillas, ejerciendo suficiente fuerza para mantenerlos todos pegados a su espalda. Luego clavó su talón en el costado de la warg y despegaron, cabalgando a lo largo de la pared hacia la gruta. Mientras galopaban, Tiona hundió su cara en la espalda de Steve, feliz y contenta con este nuevo arreglo. Podía regocijarse por la victoria de su plan, ya que había logrado conseguir al único chico en el que se había interesado, y también pudo incluir a Ice en su felicidad, a quien ahora suponía que era su hermana. Ice jugueteó con sus pulgares tímidamente mientras sentía que el brazo de Steve se apretaba alrededor de ella mientras galopaban. A pesar de lo inusualmente tímida que era, disfrutaba bastante de esta cercanía con él, le encantaba su tacto. Y mientras cabalgaban, ella se inclinó hacia atrás lentamente, hasta que se encontró inclinándose hacia él por completo. Steve, muy consciente de estas chicas y de lo cerca que estaban de él en ese momento, pero su corazón estaba cálido. Aunque su rostro estaba rojo, había una sonrisa feliz en él mientras su estómago daba volteretas de alegría. Todo esto había transcurrido sin problemas, sin ninguno de los problemas que temía que ocurrieran, y no podría estar más feliz. Cuando estaban a medio camino de su destino, Batseba se vio obligada a detenerse porque se produjo una gran conmoción en cierta parte de la historia. A continuación, una columna de luz brillante salió disparada de entre los edificios y atravesó el cielo. Steve reconoció este fenómeno, ya que lo había visto antes en el anime. Un dios ha muerto, comentó Tiona mientras observaba cómo la columna de luz seguía elevándose hacia el cielo. Me pregunto qué habrá pasado. ¿En qué parte de la ciudad está eso?, preguntó Steve. Ambas chicas se negaron a responderle por alguna razón.
Las miró a las dos con una ceja levantada. Chicas, ¿qué parte de la ciudad es esa? Ese es el distrito del entretenimiento, dijo Ice, su tono un poco duro. Steve entonces entendió por qué estaban tan calladas. Ah, cierto. Pero, ¿por qué moriría un dios de repente? Tal vez deberíamos investigar, sugirió Tiona. Que un dios muera no es algo insignificante. Sucede a veces, pero existe la posibilidad de que sea algo grave. Tal vez. Supongo que podríamos. Steve se quedó sin palabras cuando su agudo oído captó el sonido de varias voces que provenían de esa zona y que Tiona y Ice no podían oír. Eran varias mujeres gritando a todo pulmón mientras las oía gritar señor Priapo una y otra vez. De repente, recordó la conversación que había tenido con Ta ese mismo día y cómo su patrón había abandonado la gruta de mal humor, diciendo que tenía un lugar al que ir. Una fría sospecha se apoderó de su estómago y decidió no ir allí a ningún precio. Pensándolo bien, sigamos nuestro camino. La familia Ishtar controla ese distrito de todos modos, así que se ocuparán del caso. No nos preocupemos por ello. Las chicas de repente recordaron la familia Ishtar y los varios miembros de ella con los que se habían involucrado antes. También recordaron el tipo de mujeres que estaban en ella, especialmente la abundante cantidad de amazonas, y echaron un vistazo a su nuevo novio. Si no fuera por su fuerza, entonces su apariencia por sí sola tentaría a esas rameras a intentar acercarse a él. Se encontraron muy de acuerdo en no querer a Steve cerca de ese lugar o esa familia. Tienes razón. No es asunto nuestro, dijo Tiona. Sigamos adelante. Quiero ver cómo es tu casa. Sí, vamos, enfatizó Ice. Está bien, no estamos muy lejos ahora. Betsabe se dejó caer desde la pared frente a la puerta de la gruta y Steve se dejó caer primero antes de señalar el lugar. Bienvenido a la gruta de Ta, el hogar de la familia por ahora, dijo. Ni siquiera sabía que existía este lugar, dijo Tiona mientras miraba la puerta y las ventanas. ¿Cómo lograron construir una casa dentro de la muralla de la ciudad? Le he preguntado y nunca me ha dado una respuesta directa. Parece acogedor, comentó Ice. Bonito y cálido. Bueno, hace bastante calor para dormir por la noche, admitió Steve. Pero si vamos a expandir nuestra familia, entonces necesitamos conseguir algo más grande que esto. Una vez que haya logrado comprar el terreno y los permisos, construiré en este lugar y lo haré más grande. Especialmente si planeo traer a mis amigos a la familia. Pero llevará mucho tiempo, dijo Tiona. Incluso si contrataran a todos los constructores de la ciudad, se necesitarían meses para construir una casa lo suficientemente grande. No utilizaremos ningún constructor. No. ¿Entonces qué? No te preocupes por eso. Steve abrió la puerta de la gruta y la empujó. Entra. Límpiate los pies, espera, estás descalza, Tiona. Supongo que puedes entrar sin más. Gracias por la invitación, gritó la amazona al entrar. Por una vez, Steve le agradeció a Ta que no hubiera estatuas espeluznantes en el vestíbulo. Steve la observó pasar con una sonrisa antes de mirar la planta de sus pies mientras caminaba. Frunció el ceño al notar algo. Como era de un país desértico, Steve había conocido a gente que tenía los talones agrietados y la piel de la planta de los pies encallecida, tanto hombres como mujeres. Esto se debía a que todos usaban sandalias que estaban expuestas a los elementos de la naturaleza. Tiona estaba descalza y, sin embargo, sus pies eran suaves y lisos. Lo sabía simplemente por su aspecto y también porque Tiona lo había utilizado como plataforma de aterrizaje o de despegue durante sus aventuras. Teniendo en cuenta el tipo de lugares por los que Tiona caminaba cuando salía a la superficie sola, y más aún el calabozo, que tenía muchos entornos extremos diferentes, habría esperado que sus pies estuvieran desgastados. Y, sin embargo, eran suaves y delicados y tan hermosos como los pies de cualquier mujer. No me había dado cuenta de que te gustaban los pies. Tiona se inclinó hacia él. Eres realmente travieso. Bueno, yo soy más de moda, Tiona, ya lo sabes. Pero por ti, estaría más que feliz de abrirme a una nueva experiencia, bromeó Steve. Pero no era por eso que estaba mirando tus pies.
Entonces, ¿por qué? Bueno, he visto a humanos caminar descalzos en todo tipo de lugares y sus pies siempre reflejan esas condiciones. Y sin embargo, tus pies son suaves. ¿Es eso una característica de las amazonas? Sí. Tiona hizo sonar la P al final. Es un rasgo racial. Se supone que las amazonas son hermosas y feroces. No importa a dónde vayamos, nuestros pies permanecerán suaves e ilesos para el placer de nuestras parejas. Tiona pasó los dedos por la camisa de Steve. Por supuesto, nuestra evolución también propuso ese rasgo para fines más sensuales, por si acaso nuestras parejas tienen ese tipo de preferencia. Tendré que dejar esto para otro día. Asintió Steve. Uno podría preguntarse por qué hablaban así, a pesar de haber establecido oficialmente su relación apenas una hora antes. Bueno, así habían sido siempre el uno con el otro desde que Steve había sido el primero en declarar su atracción por ella. Fue este tipo de coqueteo e implicidad lo que hizo que Tiona se sintiera bastante celosa de su hermana menor por la facilidad con la que Tiona podía intercambiar este tipo de conversación con Steve. Para todos los que habían visto a los dos juntos, la tensión sexual entre ellos era extremadamente palpable. Era obvio para un hombre ciego cuánto se deseaban mutuamente, de la manera más sincera y explícita. Ice se sintió confundida y un poco molesta por no saber cómo relacionarse con Steve de esa manera. ¿Tienen hambre?, les preguntó mientras lo seguían por un pasillo. ¿Quieren un bocadillo? Me encantaría uno, dijo Tiona y Ice asintió ante esa declaración. Steve se detuvo un momento en una puerta distinta a las que vieron en el pasillo. Al abrirla, descubrió que se trataba de una especie de despensa y de un estante sacó un frasco grande. Abrió la tapa y lo extendió. Toma tantos como quieras, animó. Las dos chicas metieron las manos y, para su deleite, descubrieron que cada una había sacado una galleta grande. Al morderla, sus ojos se abrieron de par en par al sentir el sabor que llegó a sus lenguas. ¡Guau! Estas galletas son mucho mejores que cualquier otra que haya probado jamás, dijo Tiona. Está muy rica, dijo Ice mientras las migas caían de su boca. Es porque sus panaderos ponen demasiada harina y no suficiente huevo. Por lo tanto, obtienen más sabor a harina y a masa que a chocolate, que, para empezar, está mal hecho en horario. ¿Las haces tú mismo?, le preguntó Ice. Sí, entre otras cosas. Durante mis días de exploración, cocinar fue una de las habilidades que adquirí por el camino. Steve tapó el frasco y lo colocó en un estante. Nunca es mala idea aprender a alimentarse por uno mismo. ¿Por qué pones el frasco tan alto?, preguntó Tiona, ya que Steve lo puso en un estante al que ni siquiera ella podría alcanzar a menos que saltara. Para disuadir a ese Euronta de que lo saqueara. Lo pillé el otro día con la mano literalmente en el tarro de galletas después de que le dije específicamente que tuviera cuidado con lo que comía. Después de eso, lo puse en un lugar donde sabía que no podría alcanzarlo. Loki es igual de mala, dijo Ice mientras terminaba su galleta. Excepto que a ella le gusta el vino y Rivaría siempre intenta ocultárselo. Loki suena como una verdadera obra de arte, sin importar de quién escuche hablar de ella. Pues sí que lo es. Tiona cruzó los brazos detrás de la cabeza. Pero no te equivoques, es mucho más inteligente de lo que parece, y da más miedo. Es una diosa, dijo Steve con sequedad mientras cerraba la puerta de la despensa. Todas dan miedo. Es solo que tendemos a olvidarlo porque parecen tan normales sin sus poderes. Tienes razón, asintió Tiona mientras intercambiaba una mirada con Ice. Entonces, ¿dónde está tu habitación? Aquí mismo, dijo Steve mientras abría la puerta frente a la despensa. Puse mi habitación aquí para poder escuchar si Ta alguna vez intentaba asaltar la despensa. Adelante. Al entrar, las chicas se encontraron con algo bastante especial. La habitación estaba revestida con madera oscura y las paredes estaban pintadas de blanco, aparentemente. Había una cama doble roja en la esquina, en realidad, dos camas individuales que se convirtieron en una cuando Steve las colocó, y un escritorio con una silla frente a ella.
A lo largo de la pared había una hilera de estanterías con diferentes libros, y había otra puerta en la habitación que conducía a un vestidor. La habitación tenía forma de rectángulo estrecho, más pequeña que sus propias habitaciones, pero parecía muy cálida y acogedora. Tiona se dirigió a su armario. Aquí es donde guardas tu ropa, ¿verdad? Sí. ¿Qué harías? Tiona abrió la puerta de golpe y entró corriendo. Steve la oyó rebuscar entre las distintas prendas que tenía colgadas. Puso los ojos en blanco antes de ver a Ice caminar hacia algo que había sobre su mesa. Sobre ella había una jaula en la que se encontraba acurrucada una pequeña criatura peluda que hasta entonces había estado durmiendo pacíficamente, pero que ahora había abierto los ojos y la miraba, sollozando y sacudiendo sus bigotes. ¿Un conejito?, preguntó Ice mientras miraba al pequeño conejo blanco con ojos rojos. ¿Tienes un conejito de mascota? ¿Quieres abrazarlo?, preguntó Steve mientras se acercaba a ella. Ice asintió, con bastante entusiasmo, al parecer. Steve se sorprendió de repente al ver lo ansiosa que estaba por sostener a esa pequeña criatura. Abrió la jaula y colocó la cosa en su mano. Era tan pequeña que encajaba perfectamente en su palma. Acarició suavemente las orejas de la criatura mientras se la entregaba. Simplemente sosténlo así y acaríciale las orejas y la espalda para calmarlo. Steve le entregó el conejito y Ice emuló gentilmente las acciones anteriores de Steve. ¿Cómo se llama?, le preguntó. Lo que quieras que sea. ¿Eh? Como quieras llamarlo, porque no es mi conejito. Steve le acercó la mano que sostenía al conejito al pecho. Es tuyo. Ice lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Mío? Este es uno de los regalos que tenía para ti. ¿En realidad? Sí, Ice. Depende de ti ponerle nombre. Adelante, elige uno. Ice lo levantó a la altura de los ojos y pensó en un nombre. Finalmente se decidió por uno. Alvie. Dijo. Lo llamaré Alvie. Ah, un juego de palabras. Alvie, porque es un conejo albino, ¿no?, preguntó Steve. No, abreviatura de Albert. Dijo Ice sin mirarlo, pero él pudo ver cómo su rostro se endurecía un poco. Ah, dijo Steve al darse cuenta de que había sido presuntuoso y que probablemente sería mejor si no decía nada más. Suspiró Tiona mientras salía del armario de Steve con uno de sus suéteres negros con capucha. Tienes ropa muy rara aquí, Steve. Nunca había visto algo así antes. Eso es un suéter, o lo que algunos de mi gente llaman una sudadera con capucha, dijo Steve mientras se acercaba a ella. Genial, pero ¿cómo se cierra? Tiona jugueteó con la tirolina. ¿Por qué hay estos trozos de metal aquí? Porque se llama cremallera. Y se cierra así. Steve le subió la cremallera y luego le subió la capucha. Mira, así es como se lleva. Es elástica, pero me parece demasiado grande. Obviamente, está hecho para mi tamaño. ¿Cómo podías esperar? Steve se interrumpió de repente mientras daba un paso atrás para mirarla. Y sus palabras se quedaron atrapadas en su boca mientras observaba su apariencia completa. La sudadera con capucha, o el suéter, como me siguen gritando los estadounidenses, era varias tallas más grande que la de la chica. Así que el borde inferior le llegaba hasta la mitad de los muslos, mientras que las mangas eran tan largas que solo le sobresalían los dedos, y aún así, eso se debía a que se sostenía una mano sobre la cara. Pero lo que más le impactó fue darse cuenta de que le faltaba el pareo. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo había cerrado sobre su ropa interior porque el taparrabos marrón seguía estorbando. Pero ese no era el problema. El problema era que ella llevaba su ropa, y además se veía tan linda. Había oído hablar de hombres que disfrutaban viendo a sus amantes llevar sus abrigos o camisas, pero no se daba cuenta del impacto que eso tenía. ¿Dónde está tu pareo, Tiona?, preguntó. Está allí. Tiona señaló dentro de su armario, donde estaba la prenda naranja. Se me cayó cuando me estaba probando algunas cosas. Por favor, no me digas que lo arruinaste todo ahí. No lo hice, no te preocupes. Los dejé exactamente como estaban. Entonces Tiona vio el conejito en las manos de Ice. Oh, un conejito. Tiona vio su estantería y al instante se acercó a ella y comenzó a examinarla. ¿Te gustan los libros, Steve?,
En realidad sí. Quería regalarte un juego de estos libros. En realidad, sí. ¿Recuerdas cuando te pregunté si te gustaba la ficción? Sí, lo recuerdo. Bueno, aquí están. Una de las mejores trilogías que he leído en mi vida. Y no te preocupes, hay muchos héroes en ella. Le puso los libros en las manos. ¿El Hobbit? Preguntó Tiona. Es una palabra antigua para referirse a Payún. Sí, lo fue, ¿no? Steve miró a un lado mientras murmuraba. Originalmente así había sido, pero Dan Machi lo había cambiado a Payún para evitar ataques por derechos de autor. Al menos, eso fue lo que leyó en línea. Parecía que el universo justificaba la existencia de esa palabra en esta franquicia al tenerla como una palabra muerta para la raza Payún. Ciertamente parece interesante, dijo Tiona mientras examinaba los colores y las imágenes. Nunca había visto portadas de libros como estas antes. Pero dicen que no hay que juzgar un libro por su portada. Luego miró confundida los 3 libros. Pero, ¿por qué 3 libros con el mismo título? En realidad, no son los mismos títulos. Mira debajo de los grandes, aquí mismo. ¿Lo ves? Los libros están numerados en las costuras aquí. Es una gran historia dividida en 3 partes. Léelas en orden y dime si te gustan. Está bien. Tiona sostuvo los 3 libros contra su pecho mientras sonreía ampliamente. Gracias, Steve. Los atesoraré. De nada. Y si te gusta, te regalaré la trilogía de la secuela. ¿Habrá secuelas? Sí, así como un libro singular que actúa como trasfondo de ambas trilogías. Pero esta trilogía que tienes en tus manos es, en mi opinión, el mejor lugar para empezar. Léelas como corresponde. ¿Y todo esto es ficción? Solo si tú quieres que así sea. Steve señaló su cabeza. Todo depende de la perspectiva, ¿no? Entiendo lo que quieres decir. ¿Lo haces? Sí. Todo es real en nuestras cabezas mientras leemos. Por eso la ficción es divertida. Se rió Tiona. No es lo que quise decir, pero da igual. Después de todo, ni siquiera yo sé si ese mundo es un lugar al que puedo llegar con mi mod de portal de núcleo multiverso. También puedes quedarte con la sudadera si quieres. Hizo un gesto hacia ella y luego le dedicó una sonrisa forzada. Y, por favor, vuelve a ponerte el pareo. Si tal lo encuentra, nunca me dejará olvidarlo. Claro. Lo siento por eso. Tiona se rió al verlo tímido. Realmente le sorprendía cómo el hombre más poderoso del mundo podía ser tan tímido. Le encantaba aún más la cantidad de personas y de otras amazonas que se habían burlado de ella por no poder atraer a los hombres debido a su pecho plano, y sin embargo, ella lo había conseguido a él de entre todas las personas. Mientras ella desaparecía en su armario, Steve caminó hacia Ice y la hizo a un lado. ¿Pasa algo, Steve? Preguntó Ice al ver la expresión de su rostro mientras apartaba la mirada del conejito que tenía en sus manos. Tengo algo más que quiero darte, pero no quiero dártelo si no te sientes cómoda con ello. ¿Por qué me sentiría incómoda? Porque tenemos que hablar de algo antes de que te lo dé, dijo Steve mientras ella acercaba su boca a sus oídos. Vi la forma en que mirabas el agua en el Palacio del Agua, y lo nerviosa que estabas en los baños. Ice, no tiene nada de malo, pero quiero saber si es así. ¿Tienes miedo a las aguas profundas? La boca de Ice se abrió y se cerró mientras sus mejillas se sonrojaban nuevamente antes de apartar la mirada de él sintiéndose avergonzada. No muchos, incluso entre su familia, sabían sobre este miedo oculto. De hecho, Riveria era quizás la única que lo sabía, porque la elfa era la razón por la que le tenía miedo al agua en primer lugar. Miró a Steve sin saber qué decir, pero entonces vio sus ojos. Tanto ella como Tiona habían estado de acuerdo en que los ojos de Steve siempre mostraban sus verdaderas emociones a pesar de su comportamiento. Sus ojos decían mucho sobre sus sentimientos internos, y en ese momento estaban llenos de preocupación y angustia, así como de la misma compasión que vio cuando la ayudó a ponerse de pie por primera vez. Entonces se recordó a sí misma que ese era el chico que había declarado su héroe y del que estaba segura de que lo era. Ese era el chico en el que había depositado su confianza y que aún no la había traicionado.
Si alguien sabía lo débil que era él, porque él fue quien la derrotó sin esfuerzo 2 veces seguidas, sin siquiera parecer que le había costado un poco. Y, sin embargo, nunca había pisoteado esa debilidad. La había apoyado y defendido incluso cuando Tiona hizo una broma ligera al respecto. El chico que tenía delante no era una persona que la ridiculizara, así que asintió con la cabeza, aunque su rostro se sonrojó aún más. Sí, susurró ella. Supongo que no sabes nadar entonces. No, realmente no. Steve suspiró. Bueno, ya sabes, Ice, no solo encanto armas. También puedo encantar a personas de maneras especiales. ¿En serio? ¿Cómo haces eso? Yo utilizo una magia especial que otorga mejoras de estadísticas y efectos de estado, explicó Steve. Entre ellos hay uno que te permitirá respirar bajo el agua, Ice. Más que eso, puedo convertirlo en un efecto permanente que durará para siempre. Pero debo decir que esta cosa no te ayudará a superar tu miedo. Y no puedo imaginar que te arriesgues de todos modos. Pero lo importante aquí eres tú. ¿Confías en mí? Confío plenamente en ti, dijo Ice. Lo dije en la anfitriona. Eres mi héroe. Entonces, ¿aceptas? Sí, lo acepto. No lo intentaré, pero si dices que es lo que es, entonces confío en ti. Steve colocó una mano sobre su cabeza y tecleó mentalmente la orden. Por un momento, se percibieron jirones del efecto de estado antes de que desaparecieran. Steve retiró la mano y descubrió que ella todavía tenía la cara roja. Vamos, ten ánimo, dijo Steve mientras le levantaba la barbilla. Hay cosas que a mí también me dan miedo. ¿Eres? Sí. Como la oscuridad, por ejemplo. La oscuridad. ¿Por qué? Ice abrió los ojos sorprendida. Porque, según mi experiencia, la oscuridad es donde aparecen los monstruos, explicó Steve antes de que pareciera que sus ojos no estaban enfocados en ella, como si se hubiera distraído por un momento. Y también es el lugar desde donde brillan los ojos de quienes tienen la intención más insidiosa. Sus ojos literalmente brillan y ocultan el resto de sus formas en la oscuridad. ¿Qué quieres decir? No importa, dijo. Bueno, ¿qué es esto? Dijo Tiona mientras los miraba a los dos. No pensé que fueras tan atrevida, Ice. Ya estás tratando de darle su primer beso. De repente, Ice y Steve se dieron cuenta de la posición en la que se encontraban. Steve todavía le sostenía la barbilla mientras estaban muy cerca uno del otro. Ice todavía tenía el conejito en sus manos, pero estaba inclinando la cabeza hacia su rostro. Desde la perspectiva de Tiona, sin duda parecería que estaban tratando de besarse. Eso no es lo que está pasando aquí, explicó Steve. No te preocupes, no me importa. Tiona le restó importancia. Ya le dije a Ice que puede darte tu primer beso. Pensé que eso era importante para las chicas. ¿De verdad no te importa? Steve arqueó una ceja. Sí, adelante. No me importa. Tiona le guiñó un ojo. Porque he apostado por otro de tus primeros. Ese es el que Ice no me quitará. Has estado actuando como mi compañero todo el tiempo en nuestra propia relación, Tiona. Prefiero ser compañera de Ala, pero alguien tenía que asumirlo. De lo contrario, alguna de nosotras sería tan feliz como lo somos ahora. Tiona extendió las manos. Vamos, todas tenemos esa sensación cálida y agradable en nuestro interior, ¿no? Y Ice, él nos ha dado estos dones, ¿no? ¿No crees que deberíamos recompensarlo? La animó Tiona. Steve miró a Ice, su rostro estaba tan rojo como el de ella. Se miraron el uno al otro con vacilación. No voy a hacer nada para lo que ninguno de los dos no esté preparado, dijo Steve. Si no quieres esto, Ice, me voy de inmediato. Los ojos de Ice se movieron entre él y Tiona. Tiona hizo como si estuviera empujándola con las manos, diciéndole que lo hiciera con todo el apoyo que pudiera transmitir físicamente. Ice miró a Steve y vio una vez más esa sinceridad que tanto apreciaban en él. Se sacudió el nerviosismo, cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia arriba, expectante. Ahora era el turno de Steve de mirar a Tiona. Esta vez, la actitud de Tiona era diferente. Inclinó la cabeza y levantó una ceja desafiante.
Sí, ella es la que tiene el verdadero poder en este asunto. Definitivamente tiene potencial para ser la esposa a la cabeza. Pensó Steve con cariño antes de concentrarse en la chica rubia que tenía frente a él. Cerró los ojos y se inclinó hacia su rostro, besando a los suyos. Ice dejó escapar un pequeño jadeo ante la sensación desconocida, pero movió los labios para intentar acostumbrarse a ella, al igual que él. Como era el primer beso de ambos, eran bastante inexpertos y, por lo tanto, era difícil encontrar una forma en la que se conectaran adecuadamente. Pero Ice sintió sensaciones como pequeñas chispas que salían de sus labios y bajaban por su cuerpo a medida que su respiración se hacía más pesada. Finalmente se separaron mientras el rubor de Ice se hacía aún más profundo y luchaba por mirarlo directamente a los ojos. Pero había un atisbo de sonrisa en su rostro tímido que reflejaba la propia sonrisa de él en su rostro no tan rojo. Ahora me toca a mí. Tiona se alejó después de dejar los libros sobre los de Steve, sin mostrar ninguna de las reservas que tenían los otros dos. Vamos, yo también quiero darte las gracias. Bien. Dijo Steve mientras se giraba hacia ella. ¿Creías que te iba a negar el favor? No, parece que eres de los que les resulta difícil decirnos que no. Dijo Tiona, sonriendo. Eso significa que tendremos cosas gratis en el futuro, ¿no? No, igual estás pagando por ellos. La sonrisa desapareció de su rostro y asumió una voz estoica. Estoy bromeando. Dijo Tiona mientras le rodeaba el cuello con los brazos y se apoyaba contra él. De todos modos, para mí eres más que esas cosas. Ustedes dos realmente están comprometidos conmigo si siguen hablando así. Comentó Steve mientras una sonrisa más suave se dibujaba en sus labios. Envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Tiona y su espalda inclinada para sostenerla. Por supuesto. Dijo Tiona mientras acercaba su rostro al de él mientras él se inclinaba. Por favor, trátanos bien. Por supuesto. Respondió él mientras juntaba sus labios con los de ella esta vez. Al instante, notó la diferencia tanto en el sabor como en la intensidad. Tiona le ofreció un beso más profundo y envolvente mientras tiraba de sus labios. Más que eso, succionó su labio inferior entre los suyos y tiró de él, lo que lo animó a hacer lo mismo con su labio superior. Fue mucho más apasionado que el de Ice y duró mucho más. Los dedos de Tiona se clavaron en su espalda y las yemas de sus dedos tiraron de la piel. En general, fue mucho mejor que con Ice. Pero Tiona era una amazona y él imaginaba que esas cosas eran un instinto natural para ellas, incluso si no les habían enseñado ni aconsejado sobre ellas durante su crianza. Tendría que practicar más con Ice hasta que la pasión fuera equivalente. Él y Tiona se separaron y ella se lamió el interior de los labios mientras saboreaba la saliva que le había arrancado. Tienes sabor a manzana y miel. Dijo con agradable sorpresa. Los como mucho. Ya fuera ahora o en el juego, Steve siempre se reponía de manzanas y botellas de miel, ya que tenía un suministro abundante. Incluso ahora en su inventario tenía varias que comía cuando tenía hambre. Tal vez lo había estado haciendo durante tanto tiempo como Avatar y ahora que poseía ese avatar, su boca tenía naturalmente un sabor a manzanas y miel. Bueno, me gusta. Tiona se abrazó a su pecho mientras inhalaba su aroma. Sus instintos de amazona comenzaban a apoderarse de ella, excitados por su sabor y su olor, que en parte eran las hierbas de sus baños mezcladas con su sudor. Las feromonas especiales que secretaban los hombres excitaban su cuerpo de amazona y sintió que sus regiones inferiores comenzaban a contraerse contra su voluntad. Las amazonas no eran como los humanos. Eran más primarias y una relación significativa tenía una importancia más secundaria. Pero como lo conocía también, sabía lo mucho que significaban los sentimientos para él y para los humanos en general. Así que se abstuvo de actuar según esos instintos por ahora. Pero no iba a permitir que él escapara de su deber por mucho tiempo, de eso podía estar segura. Y él era muy consciente de ese hecho, por lo que estaba agradecido y esperanzado. Agradecido de que ella le diera tanta consideración, y esperanzado de que su naturaleza enérgica no fuera un reflejo de nada que pudiera suceder en la intimidad. Dado su énfasis en los niños, probablemente era el caso. Ahí se acercó y miró a los dos con nostalgia. Steve le dio una sonrisa y movió a Tiona hacia su lado derecho.
Luego abrió su lado izquierdo para ella y le hizo un gesto para que se acercara. Ai se acercó tímidamente y torpemente envolvió un brazo alrededor de su costado e intentó copiar a Tiona al abrazarlo, mientras también tenía cuidado de no lastimar a Alvie. Steve las abrazó a ambas con fuerza, su rostro muy cálido pero su pecho ligero y lleno de alegría mientras exhalaba con satisfacción. El mejor isekai de todos los tiempos. Sin que ellos lo supieran, Ta estaba mirando por el costado de la puerta y observando todo lo que estaba sucediendo. Mientras los observaba abrazarse y cerrar los ojos para disfrutar del momento, apartó la vista de la puerta y se frotó las manos mientras pensaba con regocijo: nietos, allá vamos. Tengo que empezar a tallar esos juguetes de bebé ahora mismo.